Antonella, soy residente de pediatría y voy a hablar de reanimación cardiopulmonar. Este es un tema bastante complejo, pero está abocado sobre todo al procedimiento y a lo que vamos a hacer o cómo actuar en dicha ocasión. Es un tema que generalmente cuando ingresamos a la residencia es lo primero que nos causa miedo y sobre todo cuando nos dicen que vamos a rotar eh, por emergencia, ¿sí? La idea de esta clase es brindarle algún conocimiento de cómo actuar en dicha ocasión. Para poder hablar, che, no me acuerdo. Ahí. El objetivo de esta clase es reconocer una emergencia médica, activar el sistema de emergencia, actuar de forma rápida, segura y eficaz, aplicar correctamente las técnicas de RCP, reconocer o pensar por lo menos en los ritmos desfibrilables y no desfibrilables y usar medicamentos de reanimación. Y también tener en cuenta las causas que suelen ser lo del paro cardiorrespiratorio o respiratorio, siempre tener en cuenta que son causas reversibles y vamos a hablar también de las 6H y 5T, ¿sí? Para poder hablar de reanimación cardiopulmonar, tenemos que saber qué es un paro cardiorrespiratorio, qué es la interrupción brusca y generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea. Según la SAP, para mayor entendimiento, podemos dividirlo en 4 etapas, ¿sí? La primera etapa es previa al paro cardiorrespiratorio, que acá tenemos, ya sea en ámbito intrahospitalario, tenemos un paciente crítico que tenemos una enfermedad que amenaza la vida, ¿sí? Generalmente, en estos pacientes es importante no subestimar a nuestro paciente, hacer una adecuada evaluación, que acá entra en juego un círculo que se llama evaluación, identificar e intervenir, que eso se va a hacer constantemente en esta etapa para evitar que llegue al paro. ¿Cuál es el tratamiento para un cardiorrespiratorio? Evitar que llegue al paro, ¿sí? Que esa sería nuestra función como pediatra. ¿Está? Y en cambio, cuando es un paciente que viene a la consulta, darle las pautas de alarma al padre, pero no solo darle las pautas, sino que tengamos la certeza que ese padre entendió las pautas de alarma, ¿sí? Entonces, en esta etapa que es previa al paro cardiorrespiratorio, el resultado final de deterioro de las funciones respiratorias y circulatorias y raramente un episodio súbito. Si tenemos un episodio súbito que colapsa rápidamente, o sea, que colapsa mi paciente, siempre tenemos que pensar en una enfermedad cardíaca de base, ¿sí? Porque generalmente estos episodios súbitos son por una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que se da en menor del 17% de los casos. En la etapa 2 vamos a tener el sin flujo, que es el paro propiamente dicho, que acá las acciones que corresponden son el reconocimiento temprano de que mi paciente está inconsciente, no respira, activar el sistema de si tiene pulso o no tiene pulso, que eso vamos a ir hablando durante la clase, y activar el sistema de emergencia y proceder rápidamente. ¿Por qué? Porque un RCP rápido y eficaz asocia una pronta recuperación de la función circulatoria y a que nuestro niño tenga una sobrevida sin un daño neurológico. ¿Está? La etapa 3 es el RCP propiamente dicho hasta una recuperación del ritmo espontáneo, ¿sí? El objetivo acá es lograr una óptima perfusión cerebral y coronaria y y el flujo sanguíneo correcto de los órganos críticos. Y la etapa 4 es el post-paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Que no vamos a hablar nosotros en esta clase, pero es para que tengan conocimiento que es de una etapa de alta vulnerabilidad, por lo que se requiere un monitoreo y control permanente con mantenimiento de los parámetros vitales estables. Acá también entra en juego lo que dije hace un ratito, que es el círculo de evaluar, identificar e intervenir, ¿sí? Para hablar un poquito y para que tengamos en cuenta, en la primera etapa, que es la parte de la prevención sobre todo, que es la previa al paro cardiorrespiratorio, los niños, vamos a tener niños con enfermedades o lesiones graves, ¿sí? La etapa de evaluar, desde que entramos, evaluamos a nuestro paciente, tenemos una evaluación inicial, que es el que ya conocemos nosotros, que es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Que vamos a evaluar la apariencia, el estado fisiológico general que vamos a ver de nuestro paciente, ¿sí? Cómo está, si tiene tono, si está consciente, inconsciente, si tiene llanto, si se consuela con la madre o no, ¿sí? Esfuerzo respiratorio, si tiene ruidos audibles, sibilancia, si tiene esfuerzo respiratorio, que vamos a ver los tirajes, ¿sí? Aleteos nasales, etc.
Y la circulación, que vamos a ver si el paciente está pálido, si tiene rubicundez, si está cianótico, ¿sí? O tiene una piel marmórea. Acá entra en juego esta evaluación inicial que nos da un pantallazo de qué pasa con nuestro paciente o qué puede estar alterado, ¿sí? Después seguimos con nuestra evaluación primaria. La evaluación primaria tenemos el ABCDE. El A es el que conocemos de vía aérea. Acá vamos a evaluar si la vía aérea está permeable o no, ¿sí? Si sostiene esa vía aérea, si hay alguna obstrucción. En esta vía aérea evaluamos si tiene una adecuada, si la vía aérea está despejada, si observamos que no hay ninguna obstrucción o algo que pueda impedir una adecuada respiración. Después tenemos que ver si la vía aérea está mantenible o no mantenible. ¿Qué significa esto? Que nosotros llegamos o sea, observamos que la vía aérea está obstruida, que puede ser una obstrucción leve o grave, y en la obstrucción leve podemos mantenerle con medidas simples. ¿Cuáles son estas medidas simples? Si el paciente responde, por ejemplo, se puede ubicar él solamente solo, se ubica en una posición que le pueda llegar el aire, en otras palabras, que pueda respirar, que mejore su respiración, o en la posición de mantenimiento simple, que es colocar al paciente en supino y hacer la famosa maniobra de olfateo, que es la extensión de la cabeza y tracción de la mandíbula, ¿sí? Después tenemos la parte de la ventilación. La ventilación, vamos a observar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón, si tiene esfuerzo, sibilancia, además, todo lo que ya estábamos evaluando en el esfuerzo, en el triángulo de evaluación, ¿sí? Pero acá ya vamos a constatar frecuencia cardíaca, vamos a constatar si está saturando o no saturando, ¿sí? Cómo responde a medidas de oxígeno también. La circulación que conocemos, frecuencia cardíaca, el relleno vascular, eh, si tiene algo alterado en los pulsos, ¿sí? Y la D, que es el estado de conciencia. Si está alerta, responde al dolor, responde al habla, o está inconsciente en los otros pacientes. Y la exposición. Siempre pensar que un paciente que nos llega crítico, tenemos que exponerle sobre todo, o sea, sacarle la ropita y evaluar completamente, ¿sí? Porque ahí vamos a ver si está ventilando bien, si tiene otros colores, si tiene moretones o improntas que nos digan algún traumatismo. Acá le agregué como para hablar de vía aérea, que generalmente vamos a tener el manejo de una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Esta vamos a hablar más profundamente de todas las causas en otra clase, pero para abordar lo que es el manejo de una obstrucción de cuerpo extraño, ya sea que si estamos en nuestra casa o nos llega un paciente así, ¿sí? Generalmente si nos llega un paciente que está inconsciente y nosotros estamos haciendo una ventilación y vemos que con una ventilación adecuada, con máscara y bolsa, no expande los pulmones, digamos, el tórax, no vemos la elevación, siempre tenemos que pensar en un cuerpo extraño. Pero también tiene la posibilidad de que venga un paciente por la obstrucción de un cuerpo extraño, que sea la obstrucción de vía aérea, sea leve, ¿sí? Acá, ¿qué va a pasar? Si es un niño, este va a poder emitir sonido y toser con fuerza, y si tiene ese mecanismo de toser, hay que dejarle al niño que haga con ese movimiento del toser que pueda expulsar el cuerpo extraño, ¿sí? Salvo que si el niño tiene la obstrucción por alimento o un cuerpo extraño y está pidiendo ayuda, no emite sonido, el intercambio de aire es insuficiente o inexistente, o existe un ruido agudo al inhalar o emitir o no emite ningún ruido y la dificultad respiratoria es mayor, ahí sí vamos a intervenir, ¿sí? Para la intervención de esto vamos a tener en niños y en lactantes, ¿sí? Lactante de menor de 1 año que nosotros sospechamos, confirmamos una obstrucción grave de vía aérea, tenemos algunas maniobras para poder eliminar este cuerpo extraño, si mi paciente está consciente, ¿sí? Que son colocar al niño en el antebrazo, nosotros sentado y posicionando sobre nuestra pierna, ¿sí? Para generar la superficie que sea firme donde vamos a hacer el procedimiento, colocamos boca abajo y tratamos de que nosotros con la mano no hagamos la obstrucción de la vía aérea.
hacemos 5 palmadas y que el niño esté un poco en contra de la gravedad, ¿sí? En gravedad, perdón. Se hace 5 palmadas y de vuelta se vuelve al otro brazo, se coloca el mismo, la cabeza colocada en nuestra mano y se hace 5 compresiones, como si fuera el RCP, las 5 compresiones, que vamos a hablar en un rato. ¿Esto cuánto tiempo se hace? Se hace como un ciclo constantemente hasta que el niño pueda expulsar el cuerpo extraño o quede inconsciente. Si el paciente queda inconsciente, acá comenzamos con la maniobra del RCP que vamos a hablar ahora. Lo mismo pasa en un niño que es desde 1 año hasta la adolescencia, que en el caso de que no emita sonido y vos le hables y le preguntes si necesita ayuda, si está ahogando, él va a sentir con la cabeza y nos podemos colocar, o sea, nos colocamos atrás del paciente, del niño, y si es muy chiquito nos arrodillamos y colocamos una de las manos en forma de puño en la región de lo que es el ombligo, arriba del ombligo y en la región del epigastrio, y con la otra mano hacemos las compresiones, ¿sí? Que tienen que ser fuertes y enérgicas. ¿Está? Esto se va a repetir constantemente hasta que pueda expulsar el cuerpo extraño o de vuelta quede inconsciente por la hipoxemia que esto va a generar, ¿sí? Si queda inconsciente, colocamos una superficie firme y comenzamos con el RCP. Este es un gráfico de cómo hacer las maniobras y el procedimiento a seguir. Antes que siga, solamente remarcable, o sea, porque siempre nosotros jugamos con el triángulo de debate, con el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica es lo que vos haces, si el paciente está en usted va a la sala de shock, se pone con el paciente ahí en la cabeza, o sea, ¿sabes que yo me pongo a hacer triángulo de evaluación pediátrica? A ver qué aspecto Junto. a ver qué cosa, es un punto que al menos Sí. el que te da el triángulo que te va a decir que el paciente está grave, está compensado, o sea, con la vista nosotros vamos a vivir el paciente, si es un paciente grave, si es un paciente que va a requerir actuar sobre, o sea, actuar. Una intervención inmediata, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que va a decir eso? La evaluación primaria es la que te da el tiempo para evaluar al paciente y para iniciar qué tratamiento vas a iniciar sobre el paciente. Pero el triángulo es lo que te va a decir cómo está el paciente, Sí. que te da el aspecto, que te da la salida del paciente. Con respecto a la me estaba por posicionar con mi tal. Cuando usted vio alguna vez, reanimación digamos, era alguna vez. Entonces estaba poniendo mi pierna muestra, como poner la pierna. Para generar la superficie. Cuando venimos, ponemos abajo, tenés que abrir la boca. Y ponerle, o sea, te ayuda mucho la pierna, y luego tenés que empezar a escapular, en el golpe de tres cuadras, y para abajo, haciendo esto. Sin que se que voy para abajo, o sea, con muchas presiones para abajo. Voy cuando son 5 golpes, escoger no, porque es así. Esto, la cabeza así, dar vuelta y empezar con la reanimación. Das vuelta, vas con los 5 golpes de vuelta, siempre como haciendo golpes como para abajo. Y con fuerza, con fuerza, con fuerza. Dice, y diría tener con el prometo que el cuerpo extraño se escucha. Es como para práctica, también vi en algunos videos que es hacer, por ejemplo, las palmadas en este lado y cuando vamos es como avanzar, digamos, ir avanzando para generar una superficie más rígida. Sacamos un cuerpo para el paciente para que eche como que por eso se hizo con la Bueno, este es un algoritmo más que nada para que ustedes tengan en lo que es la evaluación inicial y como dijo la doctora, que evalúa si el paciente está crítico o no y necesita una intervención inmediata. Como dije anteriormente, si nuestro paciente no está, por ejemplo, llega un paciente, nosotros evaluamos que está inconsciente, no respira, no tiene pulso, iniciamos el RCP, ¿sí? Ese va para un lado del algoritmo y el otro es si tiene que realizar una intervención inmediata o no. En la intervención también inmediata va la parte de la respiración, ¿sí? O sea, la parte de, por ejemplo, nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria o déficit respiratorio, y si yo le realizo un tratamiento, por ejemplo, con oxígeno, ver constantemente la respuesta a ese tratamiento que estamos haciendo. Por eso siempre es la evaluación, evaluar, identificar, tratar la causa y identificar y tratar sería, ¿sí?
y intervenir, que sería el tratamiento. Después tenemos todo lo que conlleva todos los exámenes complementarios que nosotros hacemos, radiografía, laboratorio y demás. Para volver a la clase en sí, que es la fase, la reanimación cardiopulmonar, la fase de reanimación cardiopulmonar tenemos el RCP básico y RCP avanzado. El RCP básico consiste en evaluaciones y acciones secuenciales para mantener la ventilación y circulación efectiva en niños con paro respiratorio o paros cardiorrespiratorios. Y el RCP avanzado agrega el uso de equipamiento y técnica a esto. El RCP básico consta de diferentes eslabones para que podamos entender, pero es un accionar sistemático, ¿sí? La evaluación inicial. La evaluación inicial, si nos encontramos ya sea en el ámbito intra o extrahospitalario con un paciente que, no sé, un paciente que está intrahospitalario, que estamos en monitoreo, entra en paro o colapsa, ¿sí? El que llega a la escena, el que va a hacer la evaluación inicial, ¿sí? Que consiste en evaluar simultáneamente la respuesta y la respiración. ¿Cómo vamos a evaluar? El reanimador debe determinar rápidamente si el paciente está inconsciente. ¿Cómo vamos a evaluar? Estimulándole al paciente suavemente o sea, estimulando al paciente y preguntarle en voz enérgica si está bien, ¿sí? Acá el paciente y a la vez vamos a evaluar si este paciente respira, si tiene movimiento respiratorio, si el color, la palidez, no, si movimiento espontáneo, que sería lo que hablamos del triángulo de evaluación. Acá vamos a tener dos escenarios. Si el niño responde a estímulos, se va a mover, va a contestar, y si estamos en el ámbito extrahospitalario, hay que comprobar si tiene alguna lesiones, comprobamos que no tenga improntas, sangrados o algo que esté generando esa descompensación. Vamos a llamar al sistema de emergencia y vamos a controlar al niño de cerca, ¿sí? Para que éste no se esté descompensando o pase algo. El otro escenario es que el niño no responda a los estímulos y no respire, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Se debe tomar el pulso. Si el mayor es de 1 año, se toman los pulsos carotídeos y el menor es de 1 año, los braquiales y femorales. Pero si en el lapso de 5 a 10 segundos no se detecta el pulso, se activa el sistema de emergencia y se inicia RCP con compresiones torácicas. En este caso también es muy difícil a veces hasta para nosotros poder palpar el pulso, y si nosotros vemos que nuestro paciente está inconsciente, no respira y vemos que la coloración es cianótica, por ejemplo, iniciamos el RCP. No hace falta que constatemos el pulso, ¿sí? Y después el otro escenario que tenemos, ¿cómo? Sí, si es menor a 60 y tiene una mala perfusión, también iniciamos RCP. Esto de menor a 60 latidos por minuto se da generalmente en niños y lactantes, ¿sí? Porque a veces la basal de un adolescente suele ser 60-64, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta también al momento de realizar el RCP, no mandarnos de entrada porque capaz no. Sea, no te van a tener, van a tener que hacer RCP con pulso, sin pulso en el paciente, o sea, eso va a clasificar después, digamos, que tenga pulso con pulso. En la RCP avanzada se tendrán que desfibrilar o hacer cardioversión en el paciente, digamos. Pero eso que dice es muy importante, en el bastante ir ¿cómo es el pulso Braquial, lateral? Al margen de que el paciente se va a mostrar pálido, el cianótica. paciente entra al paro, obviamente que es indiscutible cómo va a entrar, pero tenemos que buscar la presencia no del pulso, a ver cómo vamos a actuar. Sí o sí, buscar pulso. Nunca apoyar el estetoscopio para buscar el pulso en platillos. O sea, no existe el poner el estetoscopio en un par. O sea, entonces se van palpando y haciendo y actuando. El estetoscopio, cuando queremos saber cómo ventila, pero no para buscar latidos. Bueno, y después uno de los otros escenarios es que si mi paciente está inconsciente, nosotros notamos que no respira, pero le palpamos el pulso, se constata el pulso, tenemos que asegurar vía aérea y realizar ventilación, una ventilación cada 3 segundos, y tenemos que constatar el pulso cada 2 minutos, ¿sí? Esta ventilación, algunas guías dicen que podemos hacer la ventilación de rescate, que son 5 ventilaciones, y otras guías nos dicen que podemos asegurar la vía aérea y comenzar directamente con una ventilación cada 3 segundos, ¿sí? ¿Por qué vamos a contrastar cada 2 minutos el pulso? ¿Por qué? Pues mi paciente ahora, en este momento, está en un paro respiratorio, pero
pasado el tiempo puede generar, como ya conocemos nosotros, que llegue al circulatorio, que es la principal causa de paro cardiorrespiratorio, es que entre en la paro respiratorio primero. Después de una evaluación inicial, nosotros constatamos que nuestro paciente está inconsciente, no respira, no tiene pulso, activamos el sistema de emergencia, ¿sí? Que es el pedido de ayuda. Que ahora en la actualidad el principal pedido de ayuda que tenemos es el teléfono, que es el más cercano, y podemos activar, o sea, llamar al sistema de emergencia y activar el altavoz para que nos vaya guiando también, ¿sí? Si esto siempre hablando de lo que estamos afuera de la institución. Tenemos dos diferentes escenarios. Si el niño está inconsciente y hay un solo reanimador, yo acabo de llegar a la escena, debo gritar pidiendo ayuda, activar el sistema de emergencia y el que viene o llega es el que va a activar el sistema de emergencia, digamos, y va a solicitar el DEA a un desfibrilador, ¿sí? Si hay dos reanimadores, el que está haciendo la evaluación, iniciando toda la secuencia de RCP, no va a intervenir, sino que el segundo reanimador es el que va a activar el sistema y va a traer el dedo al desfibrilador, ¿sí? Y en el caso de que yo me encuentre solo y el paciente colapsó, o sea, yo presencié el colapso del paciente, lo que se hace es, no iniciamos el RCP en ese momento, sino que activamos todo el sistema y después de eso comenzamos con el RCP. Y como dice, el teléfono en altavoz, adecuada herramienta para solicitar ayuda. Bueno, entonces ya hablamos de evaluación inicial y la activación del sistema de emergencia. Ahora comenzamos con el RCP propiamente dicho, que son las secuencias CAB, ¿sí? Que son compresiones, apertura de la vía aérea y ventilación. ¿Por qué la secuencia cambió? ¿Sí? Porque muchos de nosotros tenemos en cuenta que cambió la secuencia por el COVID o por alguna enfermedad. Generalmente se vio que el estudio demostró que iniciando las compresiones, o sea, en el accionar ya del paciente, estando arriba del paciente y haciendo algo, se demora 18 segundos, 16 a 18 segundos la ventilación. En cambio, si nosotros asegurábamos vía aérea y comenzábamos con ventilación, se tardaba mucho más en comenzar la acción de ese RCP. Bueno, para hablar de la secuencia, vamos a comenzar con compresiones torácicas, que para que las compresiones torácicas sean efectivas, tienen que ser fuertes, con una suficiente fuerza para deprimir el tórax, aproximadamente un tercio de su espesor, en lactantes 4 centímetros y en niños 5 centímetros, rápida, con una secuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, y la ubicación siempre es la mitad inferior del esternón sin hacer compresión sobre el sifoide. Tenemos que permitir en cada compresión la relajación la relajación torácica. ¿Por qué? Porque esto permite un mayor, o sea, que el flujo sanguíneo sea adecuado hacia las coronarias, ¿sí? También tenemos que minimizar las interrupciones cardíacas durante la reanimación. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tratar de que sea coordinado lo que es las compresiones y ventilaciones y no demorar con las ventilaciones. La posición de la mano. ¿Dónde vamos a posicionar? Sabemos que generalmente trazamos una línea imaginaria de entre las líneas intermamilares y un poquito debajo de esa línea es donde vamos a realizar las compresiones, ¿sí? Acá va a depender la edad de mi paciente y el número de reanimadores que yo tengo. Si yo tengo un lactante y estoy solo, la compresión es en el esternón, donde dijimos, en la línea intermamilar, con los dos dedos, ¿sí? Dos dedos y la frecuencia de 100 a 120. En cambio, si yo estoy con dos reanimadores, uno asegura vía aérea y el otro coloca las manos alrededor del tórax del paciente y va a hacer las compresiones, va a unir los dos pulgares y va a hacer las compresiones con esos dos pulgares. ¿Tá? Y en niños se puede hacer la compresión con el talón de una mano o con las dos manos, ¿sí? Y la relación compresión-ventilación también va a depender si tengo un reanimador o dos reanimadores. Si tengo un solo reanimador, va a ser un solo rescatador reanimador, 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones efectivas. Y si tengo dos reanimadores y estoy con un paciente lactante o niño, se hace 15 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones, o en adolescentes y adultos, 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones.
Generalmente en los 2 minutos que estamos hablando desde hoy son 5 ciclos y hacemos 30 compresiones, 2 ventilación, ¿sí? Para tener o llevar la cuenta, ¿sí? Después seguimos con la apertura de la vía aérea y la ventilación, ¿sí? La apertura de la vía aérea generalmente no quiere decir por qué vamos a abrir, o sea, asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque un paciente inconsciente, los músculos están en relajación, digamos, y lo que lleva es desplaza la lengua posteriormente, y la lengua es lo que nos está generando esa obstrucción, ¿sí? ¿Cómo vamos a asegurar la vía aérea? Conocer la posición de olfateo, que es colocar la cabeza en posición de extensión y elevar el mentón, ¿sí? Y si sospechamos de que hay algún traumatismo de columna cervical, se debe traccionar solo la mandíbula, pero en este caso necesito que haya otra persona para poder hacer, ¿sí? Porque la tracción tiene que ser con las dos manos, porque no voy a hacer la extensión de la cabeza, solo la tracción. Pero en mucha bibliografía dice que en el caso de que yo no pueda realizar una adecuada apertura de vía aérea, tenemos que asegurar la ventilación, por lo tanto, si no llego a realizar esto, tengo que hacer la extensión de la cabeza. Y las ventilaciones, vamos a administrar 2 ventilaciones, ¿sí? Que la característica que tiene que ser una insuflación de 1 segundo, una fuerza suficiente para lograr la elevación torácica visible, controlando la expansión del mismo, ¿sí? Generalmente si estamos en el ámbito extrahospitalario, depende de quién sea, digamos, si es un desconocido, generalmente en el extrahospitalario solo se prioriza las compresiones, no la ventilación. O se utiliza barreras o dispositivos de barrera como máscara unidireccional, mascarilla, eh, sí, máscara unidireccional o mascarillas faciales. En el caso de que yo esté haciendo la ventilación adecuada con una adecuada técnica y no logre una adecuada expansión, tengo que sospechar que la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, o sea, obstrucción de vía aérea superior por cuerpo extraño. Y una de las características o las que tenemos que evitar, digamos, es la hiperinsuflación, que esto es algo común en el paro cardiorrespiratorio y que perjudica el accionar también. ¿Por qué? Porque la hiperinsuflación lo que hace es distender la cámara gástrica, ¿sí? Esto genera que aumente la presión intratorácica y puede generar el reflujo y la aspiración de la secreción a nuestro paciente, y también lo que genera este aumento de la presión intratorácica que disminuya tanto el flujo sanguíneo como el volumen minuto cardíaco, y disminuyendo tanto el flujo coronario como cerebral, ¿sí? Bueno, la ventilación con bolsa y máscara. Generalmente si estamos en el ámbito extrahospitalario, esto ya va a traer la ambulancia, porque no hay en todos lados, digamos, va a traer la ambulancia y ya estamos entrando en la parte avanzada de nuestro RCP, ¿sí? La técnica que vamos a usar para ventilación con bolsa y máscara es la técnica C3, para sujetar la máscara y mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es colocar para elevar, o sea, para abrir, mantener la vía aérea permeable, colocamos el tercer, cuarto y quinto dedo en la mandíbula para hacer la tracción, digamos, y realizar la permeabilidad de la vía aérea, y en forma de C, el índice y el pulgar sobre la máscara, que sea fuerte para que no se realice el escape del aire, ¿sí? Que sea adecuado. Y con la otra mano realizamos la ventilación. El desfibrilador ODEA, que es el desfibrilador externo automático, es algo que generalmente en un mundo ideal, tendríamos que tener afuera como se dice, en gimnasios, escuelas, jardines y demás, pero muy pocos lugares lo tienen, ¿sí? Si podemos llegar a este dispositivo o, en el caso de la ambulancia, lleve un DEA, que es muy raro también, este dispositivo es fácil de utilizar y cualquier persona de la comunidad puede utilizarlo. Sobre todo porque al prenderlo, este aparato nos guía cómo colocar los parches, dónde colocar, y es él el que va a leer el electro y nos va a decir si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable y cómo actuar, ¿sí? En el caso de que sea un ritmo desfibrilable, él mismo te va a decir cuándo va a realizar la descarga, cuándo separarte del paciente, ¿sí? Porque tiene que estar solo el paciente, nadie tiene que estar tocándole,
y cuándo retomar las compresiones. Bueno, y este es un algoritmo de todo lo que hablamos para que ahora detenidamente pues, puedan leerlo. Eh, bueno, después estamos en el RCP avanzado. Acá dijimos que lo que proporcionamos es técnica y equipamiento, ¿sí? Acá sobre todo es un... Lo ideal es porque es compartido, Sí. adaptado para la pediatría y para adultos. Lo ideal es que siempre tenga el de adultos, porque el adulto se puede usar en chicos, el chico no se puede usar en adultos. O sea, siempre que tenga el de adultos, por eso estamos. Lo único que leí yo de eso es que la descarga generalmente, que ahora vamos a hablar, no podemos regular en los desfibriladores. Algunos nomás tienen para proporcionar o configurar a la parte pediátrica, digamos, lo que requiere descarga del niño. Pero si el ritmo desfibrilable, el principal tratamiento de la desfibrilación, entonces, si tenemos el del adulto, es importante realizar la desfibrilación, digamos, no importa que cuál sea la magnitud de la descarga. Bueno, el RCP avanzado, acá ya estamos en el ámbito intrahospitalario y es acá un trabajo en equipo, ¿sí? Tenemos que tener, acá vamos a incorporar el manejo avanzado de la vía aérea, soporte circulatorio avanzado, el monitoreo, el RCP de calidad, que vamos a controlar el ritmo, pausas mínimas, que las compresiones se hagan adecuadamente, digamos, y la ventilación también. Vamos a determinar si mi pulso es desfibrilable o no desfibrilable y realizar desfibrilación temprana en caso de ser necesario. También vamos a administrar las drogas en la parte circulatoria, digamos, y tratar causas reversibles, que acá tenemos las 6H y 5T que dije anteriormente. Un ayudante de vía aérea y ventilación tenemos la bolsa autoinflable, que es lo que vimos recién, cómo colocar, que era la técnica C3. Y para hablar un poco de las bolsas autoinflables, tenemos diferentes capacidades, tanto para neonatos de 250 centímetros, lactantes y niños menores de 8 años, mayores más o menos de 450 centímetros, y niños mayores de 8 años y adultos más o menos de 150 centímetros cúbicos. La bolsa de adulto inflable lo que tiene la ventaja es que yo puedo utilizarla solo con aire ambiente hasta que yo le pueda suplementar el oxígeno, ¿sí? En bolsas pediátricas se utiliza hasta 10 a 15 litros por minuto y la bolsa de reservorio que siempre vemos en esta bolsa generalmente es para que nos permite una FiO2 más cercana al 100%. Después tenemos otro ayudante de vía aérea que es para permitir la permeabilidad de vía aérea, que esto se está usando mucho ahora, en la actualidad, digamos, que es la cánula aérea orofaringea o la cánula de Mayo, pero esto tenemos que tener tiene su pro y su contra, que el paciente tiene que estar totalmente inconsciente y tenemos que tener o medir adecuadamente cuál sería la cánula que vamos a usar, porque si utilizamos una muy grande, nosotros mismos estamos generando la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Y la máscara laringea, esto es un dispositivo bastante útil. ¿Por qué? Porque utilizamos en paciente inconsciente. La ventaja de la mascarilla es que se puede insertar sin visualización de la glotis, digamos, pero están contraindicados si tenemos reflejo nauseoso o observamos el reflujo. Y la forma definitiva de asegurar nuestra vía aérea es la intubación endotraqueal. Siempre y cuando nosotros tengamos un paciente que yo le estoy ventilando adecuadamente con bolsa y máscara, no es urgente realizar una intubación endotraqueal, ¿sí? Sabemos todos que la indicación de un paro cardiorrespiratorio es una de las indicaciones para la intubación, pero si la persona que está por realizar la intubación no tiene tanta experiencia, se demora mucho en este proceder en la acción de las compresiones, ¿sí? Y acuérdense que si mi paciente no salió todavía del paro, no tenemos que hacer las interrupciones tanto en la parte de la compresión para que llegue tanto el flujo sanguíneo coronario como el cerebral, ¿sí? Y es preferible un buen bolseo que una mala intubación. Después, cuando mi paciente está estable o le saqué del paro, puedo realizar más tranquilo la intubación. Acá le puse porque generalmente nosotros no manejamos tanto lo que es los números de tubo, que es el número de tubo es la edad dividido 4 más 4.
Esta fórmula se da en los tubitos que usamos sin ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. La, bol- el, el balón. En cambio, si yo tengo balón, lo que yo hago de esta fórmula es restarle 0,5, ¿sí? Para saber el número. ¿Y cuánto vamos a introducir del tubo? Es el número de tubo que utilizamos por 3 es la cantidad de centímetros que vamos a introducir del tubo, ¿sí? También le agregué para que tengamos en cuenta, no me van a salir estos nombres ni loca, le voy a decir recta y curva, que son ¿cómo se dice? Las láminas serían. Y esto se utiliza en niños y lactantes, la recta y la curva generalmente más en niños y adolescentes o adultos. También si llega mi paciente, lo que tengo que es asegurar la vía aérea, revisamos las compresiones, tenemos que tener un acceso vascular para administración de medicamentos y líquidos, ¿sí? Generalmente en todas las guías lo que más nos sugieren es que se haga una vía intraósea, pero en el caso de que no se pueda, siempre tenemos que tratar de tener una vía endovenosa que sea lo más eficaz posible. En mucha bibliografía dice que tratemos de tener dos vías endovenosas por si llega a pasar algo o necesitamos, por ejemplo, en un shock hipovolémico, estar pasando líquido a la vez de la medicación que estamos realizando para el paro. Y la vía fue un ejemplo. Incluida en el paro, así que le tenemos que aportar sí o sí líquido al paro, le tenemos que aportar líquido para por eso la doble vía. Por un lado está aportando el líquido y por otro lado está el Sí. Y la vía central, que en este caso de la vía central se da más que nada se coloca en paciente que ya estamos más estable o se está haciendo la parte de los controles post paro cardiorrespiratorio. Y la vía endotraqueal, en el caso que ya tengamos el acceso a vía endotraqueal o se logró la intubación de vía endotraqueal y no logro tener un acceso adecuado intraóseo intravenoso, podemos también administrar acá fármacos liposolubles como lidocaína, adrenalina, atropina y la naloxona. La única diferencia que hay, por ejemplo, en la adrenalina, es que yo voy a incrementar la dosis de lo que voy a pasar de adrenalina. ¿Sí? Generalmente nosotros usamos la dilución para endovenoso 1 en 10.000 y acá vamos a usar la dilución 1 en 1.000, ¿sí? Que corresponde a 10 veces mayor a lo que nosotros pasamos por endovenoso. ¿Eh? Bueno. Y luego la administración del fármaco se debe pasar 5 milímetros de solución fisiológica y realizar 5 ventilaciones asistidas. Bueno, una vez que, como dijimos, cuando llega nuestro paciente, le colocamos, tiene que estar monitorizado, tenemos el monitor que nos permite determinar si nuestro pulso es desfibrilable o no desfibrilable, ¿sí? Generalmente la mayoría de las arritmias asociadas a los colapsos hemodinámicos puede clasificarse según el pulso, pero nosotros vamos a hablar ahora de los pulsos ausentes, que son los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Los ritmos no desfibrilables tenemos la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Que la sistolia es una línea, vamos a ver nosotros en el electromonitor, una línea de base isoeléctrica. Siempre tenemos que tener en cuenta que esté bien colocado los electrodos y que estén conectados los electrodos, ¿sí? Si no, vamos a ver la línea y no vamos a desesperar. Línea de base isoeléctrica y la actividad eléctrica sin pulso es un ritmo organizado de baja frecuencia que no logra producir una contracción efectiva, ¿sí? ¿Se le ocurre alguna actividad eléctrica sin impulso que podemos recibir hoy ya en emergencia? Los electrocutados. Los electrocutados son los primeros que se descubrían. Bueno, y el tratamiento principal de estos ritmos no desfibrilables es la adrenalina, que utilizamos la dosis de 0,01 miligramos kilogramos. Lo podemos llevar para lograr una solución de 1 en 10.000. Llevamos la ampollita de 9 centímetros de solución fisiológica y lo pasamos 0,1 mililitro kilogramo para que no quede tipo la relación como el lorazepam que utilizamos. Si pesa 6 kilos, le pasamos 0,6. ¿Sí? Continuar siempre con la secuencia de RCP y vamos a reevaluar el ritmo cada 2 minutos o cada 5 ciclos. Acá entonces llega un paciente, lo evaluamos
estamos en el procedimiento del RCP que tiene que ser de calidad, realizamos una adecuada ventilación y oxigenación, tenemos un adecuado acceso vascular intraóseo e intravenoso para pasar medicación y constatamos el ritmo que es no desfibrilable, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es continuar con el RCP y vamos a administrar el principal tratamiento, como dijimos, es adrenalina cada 3 a 5 minutos. Siempre y cuando tener también en cuenta que si tenemos un paciente que llegó, está en paro y no tenemos desfibrilador, siempre tenemos que tratarla como una sistólica. Después tenemos los ritmos desfibrilables, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular es un ritmo desorganizado sin pulso y la taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo organizado con una frecuencia cardíaca mayor del 25% del ritmo basal con QRS ancho sin pulso. Bueno, voy a tomar. La desfibrilación es el tratamiento definitivo para la fibrilación ventricular la taquicardia ventricular sin pulso, que con un índice de sobrevida de 17 al 20%, ¿sí? ¿Cuál va a ser la secuencia de tratamiento de esto? Una vez que yo estoy haciendo las compresiones, o sea, le estoy haciendo la secuencia del RCP, identifico, monitoreo a mi paciente, identifico el ritmo, seguimos con las compresiones hasta que podamos cargar el equipo, ¿sí? La desfibrilación se debe intentar inmediatamente reconocido el ritmo y iniciar con una descarga de 2 Joule kilogramos y después avanzamos a 4 Joule kilogramos, ¿sí? Y inmediatamente posterior a la descarga hay que reiniciar el RCP inmediatamente, de dar la descarga por 2 minutos, 5 ciclos y chequeamos el ritmo cada 2 minutos, ¿sí? Luego de la segunda descarga, si mi ritmo sigue siendo desfibrilable, podemos administrar adrenalina 0,01 miligramos kilogramos cada 3 a 5 minutos y en el caso de que a partir de la tercera descarga no sale y sigue con un ritmo desfibrilable, ya podemos administrar miodarona 5 miligramos kilogramos, ¿sí? Y siempre tenemos que evaluar el ritmo cada 2 minutos para identificar. Si yo tengo un ritmo organizado, ahí voy a comprobar pulso. Otro dato importante es que si yo tengo desfibrilador automático o manual, en el manual yo tengo que programar para que sea sincrónico, ¿sí? Porque no es que vamos a realizar la descarga en cualquier parte, ¿sí? Tiene que ser cuando cae justo el QR, digamos. Y acá el mismo algoritmo, si yo tengo un paciente, llega a realizar la ventilación, compresión, acceso vascular para poder pasar en la medicación o intubación y comenzamos con 2 Joule, no acá 4 que aparece, sino que con 2 Joule y continuamos con RCP, ¿sí? Y a partir de la segunda descarga adrenalina y tercera descarga y quinta descarga amiodarona. En cualquier ritmo, ya sea desfibrilable y no desfibrilable, tenemos que pensar en las causas, ¿sí? 6H y 5T. Las 6H son la hipoglucemia, hipovolemia, hipoxemia, los hidrogeniones que son la acidosis metabólica, sí, acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia, hipercalemia. Y las 5T son toxinas, taponamiento cardíaco, trombosis, tensión como el neumotórax y traumatismo. Bueno, esto es un poco para que tengan el algoritmo de cómo accionar y qué realizar en cada procedimiento. ¿Sí? Si tengo la identificación de un ritmo, si es desfibrilable y no desfibrilable y qué hacer en cada momento, digamos. Acá le puse un cuadrito de cómo diluir la dosis que se va a utilizar de las drogas y cómo diluirla y en qué vía se puede pasar y en qué ocasiones, ¿sí? Lo único para aclarar es que a veces utilizamos el bicarbonato y el calcio como pensamos que es algo de protocolo o algoritmo, pero generalmente no es algo, no son drogas que benefician al paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Generalmente si yo tengo una acidosis metabólica, puede ser, o una acidosis, puede ser por la misma, el paro respiratorio que llevó al cardiorrespiratorio, que esto genera que comencemos con un metabolismo anaerobio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una hipoxemia que llega a los tejidos, generando este mecanismo y llevando la acidosis. ¿Cuál va a ser el tratamiento principal? Una adecuada ventilación para poder sacar de esa acidosis, ¿sí? Y si yo
le pongo de rutina bicarbonato, lo que voy a generar es que se vaya para el otro extremo, que es la alcalosis, ¿sí? Y cuesta más sacar del paro. Y el calcio se suele usar, tampoco tiene como de protocolo hacerlo, sino que se utilizaba más que nada para el efecto ionotrópico positivo de la droga. Pero se utiliza más para la hipocalcemia, hiperpotasemia o para tratar la causa ya que ya vamos a tener en el momento que le estamos estudiando. Acá le puse como para que tengan la parte de la ilusión y cómo colocar o pasar. Y los cuidados post reanimación, que esto de vuelta vuelva al mismo algoritmo de siempre, la evaluación, la identificación e intervención, para que todos nuestros signos vitales estén adecuados y no vuelva al paro cardiorrespiratorio. El trabajo en equipo, recalco acá como último, el trabajo en equipo tiene que ser algo armonioso, siempre va a haber una voz de mando, un líder, que es el que no tiene que intervenir en el accionar. ¿Por qué? Porque el líder o la voz de mando que va a haber en el equipo es el que le va a coordinar, va a evaluar que se estén haciendo las cosas bien, digamos, se esté poniendo, que tenga vía, que esté monitorizado, que adecuada ventilación, que se estén haciendo adecuadas compresiones y también es el que está pensando, ¿por qué no está, por qué no está saliendo del paro esta persona? Entonces ya se está planteando la CIH y la 5T y tratando de resolver esa parte, ¿sí? Entonces el trabajo en equipo es el coordinador del equipo, dirige el RCP y controla las relaciones, la realización de las tareas, el responsable de las compresiones, que realiza masaje cardíaco, chequea pulso, responsable de vía aérea, administra oxígeno, realiza ventilación con bolsa y máscara y prepara y realiza la intubación endotraqueal. Si nosotros en algún momento nos planteamos la realización de una intubación endotraqueal, yo tengo que tener todo el equipamiento, ¿sí? Y si yo no tengo un laringo adecuado para la edad del paciente, intubo con el laringo que tengo, digamos. Después, responsable del acceso venoso, colocar, es el que coloca la vía intravenosa, intraósea o administra fármaco y fluidos. Después hay otro responsable del monitoreo desfibrilador y otro que toma registro de lo que se hace durante el paro. Y el recolector de información este es muy crucial e importante porque es el que va a estar realizando la entrevista o la anamnesia del familiar, si tiene alguna enfermedad de base, si toma alguna droga, ¿sí? Si, qué pasó en el momento, qué estaba haciendo el chico o cómo lo encontraron o qué pasó en esa circunstancia que lleva a eso. Esto si nos llega colapsado ya el paciente. ¿Y cuándo finalizo el RCP? Las referencias sobre una aceptable evolución neurológica post-reanimación sugieren no prolongar la reanimación más allá de 50 minutos, ¿sí? Y debe tener en cuenta como prolongar este tiempo si tenemos ahogamiento de agua helada, paro cardiorrespiratorio con fibrilación ventricular o TB refractaria o recurrente, toxicidad por drogas, si el colapso tuvo testigo, si hubo reanimación por espectadores y si ha pasado poco tiempo entre el colapso y la llegada de los profesionales. Bueno, y detrás, acá le puse un video que no aparece ahora, pero bueno, es mi sobrinita haciendo RCP jugando con un, ¿cómo se dice? Con un muñeco, porque es detrás de cada juego hay una semilla de vida que es, refleja eso que tenemos que concientizar afuera, digamos, no solamente el personal de salud el que tiene que realizar o conocer lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Porque en la parte de la sobrevía afuera del hospital es mucho menor y eso es donde tenemos que hacer más hincapié también o llevar esa información. Nada, eso. Al margen de la parte teórica, digamos, por el resto del ámbito, en todo, en cada momento es importante mantener informar o sea, el momento que el paciente pagó, alguien tiene que estar informando de cómo va a ser la atención. Mi videíto. Acuérdense